Mañana una vez más, adorando, glorificando, exaltando al Señor. ¿Voy a poner la botella en la tabla? Ah, no hay tabla, ¿no? Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno? ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno? Qué bueno verle en esta mañana, en este lugar que hemos apartado cada 8 días para adorar y para exaltar el nombre del Señor. Gracias, mi María Lilia. Quiero invitarle a que 2 cositas. Número 1, por favor, apague su celular, colóquelo en silencio para que no nos vaya a distraer. ¿Cuántos venían para la iglesia? Entonces nadie lo espera en casa, o sea, nadie lo va a llamar ni nada. Usted vino a apartar este espacio para el Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos están esperando que Dios los llame al celular? Que por ahí hace algunos años salió un loco, y perdón que lo diga, y yo vi ahí el video, y por eso es lo que vamos a hablar en estos días, donde decía que hablaba con Dios por el celular. ¿Alguno vio el video? ¿No? No se perdió de mucho realmente. Y el hombre con el video y le decía a la gente: estoy hablando con Dios y Dios me está diciendo que empiecen a dar. Y la gente, los niños, no se les olvide salir a su escuela dominical, por favor. Los niños, no los que son como niños. Sí, los niños. ¿Sí? Y me llamaba la atención eso, que este hombre hablando por celular y decía: Dios me está diciendo, y la gente le creía. Y había gente que decía amén. Y yo decía dentro de mí: amensos. O sea, amén a eso. Que Dios llama al celular y les dice: empiecen a dar por X, Y, Z. Bueno, por eso lo que queremos hablar hoy, dígale al que tiene a su lado, un principio bíblico sobre el dar. Porque desafortunadamente muchos han usado esta doctrina o teología para dar mal testimonio, para hablar de lo que no dice la Biblia. Y creo que necesitamos comprender lo que dice la Biblia, número 1, para no ser engañados, y número 2, para ayudar a aquellos que están cayendo en ese error. ¿Está conmigo? Es fundamental entender lo que la Biblia nos enseña. Pero antes vamos a orar. Y quiero invitarle que donde usted está, por favor, cierre sus ojos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor y por tu fidelidad. Y Señor, de la manera más respetuosa nos acercamos a tu palabra y te pedimos que nos hables por ella, que nos edifiques, que nos enseñes, y que, Señor, tu palabra sea corrigiéndonos, tu palabra sea exhortándonos, tu palabra sea enseñándonos, tu palabra sea alentándonos, sosteniéndonos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero que vaya conmigo, por favor, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo número 8. Segunda a los Corintios, capítulo número 8. Y damos gloria al Señor y esperamos que usted, aún allá, los que nos van a después ver desde sus casas, sigan la lectura bíblica, se concentren a estudiar también y a escuchar la palabra del Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 8, ¿lo tiene? Amén. Versículo del 1 al 5, quiero leerle. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber por la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Versículo número 5. Y como lo esperaba, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por
la voluntad de Dios. Amén y amén. Así como cuando hablamos de la guerra espiritual y hablamos de que hay diversas posturas de guerra espiritual y miramos de lo que el apóstol Pablo enseña a los efesios que es la guerra espiritual y que no es guerra espiritual, creo que es importante abordar estos temas y entender que también hay diversas enseñanzas que hoy en día se han filtrado a la iglesia acerca del dar, acerca de movimientos de pacte por su milagro. ¿Cuántos han escuchado gente o han escuchado predicadores enseñar de pactar por un milagro, pactar por una sanidad, pactar por una propiedad, pactar por X, por Y, por su matrimonio, por su hogar? Y enseñan ciertas cosas donde creen que la bendición de Dios se manifiesta en lo económico, donde creen que el diezmo o la ofrenda es un negocio piramidal con Dios y que yo le doy a Dios y que Dios tiene que darme. Díganle a la persona que tiene a su lado, pero eso no funciona así. Hace muchos años estábamos en la iglesia cuando llegó una señora enojadísima con mi esposa y conmigo y nos dice, pastor, y saca un cuadernito de por allá. Y me dice, mira esta agendita que tengo. Estoy enojada porque Dios me debe. Yo le dije, ¿Dios le debe por qué? Y empezó a decirme, mire, a mí me enseñaron que Dios le da uno al 100 por uno. Y yo en tal mes di tanto, en tal mes di tanto, en tal mes di tanto. He dado tanto a la fecha y eso al 100 por uno multiplicado, Dios me está debiendo tanto. Yo le dije, esta es la que necesitamos hoy. Yo le dije, mire mi hermana, con todo el amor del mundo, pero vaya y hágale reclamo a quien le enseñó esa vaina, porque eso no es bíblico. Pero eso me enseñaron. No le pueden enseñar hasta misa, pero hay que mirar qué dice la Escritura, porque es nuestra norma de fe. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra norma de fe no es lo que diga X o Y predicador. Nuestra norma de fe es lo que diga la palabra de Dios. Por eso es que la forma en que alguien ve el dinero se vuelve en un barómetro, en lo que puede medir qué tan espiritual es. Porque es que el dinero no es bueno ni malo. ¿Hay plata buena y plata mala? Que haya plata mala vida es otra cosa. Pero la plata ni es buena. Ay, no, ese billete de 50,000 está malo. No, pues venga, yo lo convierto. Es que no hay plata buena ni hay plata mala. Los corruptos le dan un mal uso al dinero, que es diferente. Y aunque el dinero neutralmente es moral, porque usted con un dinero puede ir a hacer un mercado para su familia, pero con un dinero puede ir y no sé, gastárselo en trago, en mujeres, en vicio, en banalidades. Y el problema no es del dinero, porque el dinero neutralmente es moral. El Señor Jesús dijo, donde esté su corazón o su tesoro, allí está su corazón. Por eso es que la manera como usted reacciona a eso es donde muestra qué tan espiritual es. Por eso es que esta doctrina de la teología de la prosperidad tiene tantos adictos, porque a la gente le gusta decirle que le va a ir bien y que le van a dar plata. ¿A quién no le gusta la plata? ¿A quién no le gusta? ¿A ninguno le gusta? Bueno, entonces déme lo que le sobra. No, uno quiere vivir bien, pero no por eso tiene que engañar. Y el contexto es el siguiente: los cristianos de Jerusalén, estamos hablando año 48 más o menos, se vieron en una situación dura económicamente. Había una crisis económica en la iglesia de Jerusalén. El apóstol Pablo hace y organiza una recolecta a favor de la iglesia de Jerusalén. Y Pablo lo hacía porque necesitaban que la iglesia comprendiera que por medio del dar se generaba unidad entre la iglesia, porque se preocupaban los unos por los otros. Y Pablo llama y dice: las iglesias de Asia Menor y las iglesias de Grecia, vamos a reunir una ofrenda para enviarla a Jerusalén, porque la iglesia de Jerusalén está pasando por problemas económicos. Ese es el contexto de 2 Corintios 8 que acabamos de leer. Lo que está aconteciendo
Es que Pablo ya ha pasado más o menos 8 o 9 meses y Pablo continúa hablando con las iglesias, haciendo la recolección, hermano, para poder dar a la iglesia que necesitaba. Y es una gran señal. Agua, tinto, gracias. Huevitos también. Bueno. Es que traen un tinto y lo antojan, pero... Esta es una gran señal, hermano, de que la iglesia entendía que el dar era algo de compromiso. Y es lo que Pablo viene desarrollando. Lo primero que encontramos en el texto que acabamos de leer es que Pablo está haciendo algo que está fuera de todo cabal. Porque Pablo está haciendo una colecta, pero con un fin diferente. ¿Cuál era la motivación de dar de la gente? La motivación era la necesidad de la iglesia y la necesidad del hermano. Comprendamos que hoy en día, hermano, no podemos reclamarle si usted no diezma, pero tampoco espere que le hagamos un camino de rosas porque usted diezma. Comprendamos algo, y es que es un principio bíblico el dar, pero no es un negocio. Y muchos han tomado el darle al Señor como negocio, y eso no es bíblico. ¿Está conmigo hasta ahí? Diga, darle al Señor no es un negocio. He escuchado gente que decía, ay, yo diezmo porque el Señor cuida mi empresa. Y yo decía, o sea que el vigilante es el Señor. El mes que no diezme se le meten los ladrones. Porque el vigilante le hace huelga porque usted no le diezmó. Pero son ideas que nos han vendido. Pero eso era lo que Pablo estaba atacando en este primer siglo cuando hace una colecta pública sin la intencionalidad del reconocimiento ni del favoritismo. En el primer siglo, el imperio romano y el imperio griego, en la antigüedad, hacían colectas o daban dinero, pero su motivación era el reconocimiento, era el honor, era que les dieran públicamente y les dijeran gracias, les dieran decretos honoríficos, es más, les hacían monumentos, ceremonias o regalos al que daba. Filemón de Alejandría, escritor primer siglo, denuncia el orgullo de las ciudades. Decía que la gente buscaba coronas de oro y túnicas color púrpura. Josefo, historiador del primer siglo, critica la recompensa con la que algunos daban, hermano. Y decía que todo el hombre daba buscando el favor del otro. Daban buscando reconocimiento. Y tristemente esa es la práctica que se ha enseñado hoy en la iglesia. De esperando algo a cambio. Dígale que tiene a su lado, pero eso no funciona así. ¿Está conmigo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, yo sé que esto no genera muchos amenes. Si yo le dijera, Dios le va a dar plata, usted va a decir amén. Yo le diría mentiroso, porque es que eso no es lo que Dios busca. Dios busca su salvación, su eternidad, su vida eterna. Y lo demás es añadido. ¿Cuántos dicen amén? Un autor dice lo siguiente, y quiero leerle esto. Existe al respecto otro pasaje duro de Filón de Alejandría, padre de la iglesia. Si consideras el asunto, verás que todos los hombres, especialmente de los que se dice que dan gratuitamente, más que dar venden. Y aquellos que creemos que reciben favores, en realidad compran los beneficios que obtienen. En efecto, los que dan, procurando el premio del aplauso, buscando una compensación por lo concedido, realizan en realidad una venta bajo el engañoso nombre del dar. Pues no otra es la norma de los vendedores, recibir a cambio de lo que entregan. A su vez, los que reciben beneficios, procurándose por retribuirlos y compensando de manera adecuada, actúan como vendedores compradores, ya que los compradores saben que el recibir y pagar van parejos. Pero Dios no es un vendedor que pregona sus bienes, sino el dispensador de todas las cosas, que hace brotar las fuentes eternas de su gracia sin desear nada a cambio, ya que ni él necesita nada, ni criatura alguna es capaz de darle nada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese era el contexto del primer siglo, ¿no es lo mismo de ahora? Pablo dice, vamos a hacer una colecta pública, pero donde la gente entienda que vamos a dar para apoyar a la iglesia, no buscando aplausos ni buscando negocios. Y Filemón de Alejandría dice, qué triste que los que dan esperando a un beneficio, y el que ofrece el beneficio está esperando que se lo paguen.
No es lo mismo que se ve hoy en día cuando hablamos del dar en muchas iglesias. Dé para que Dios le dé, pacte por su milagro. Está enfermo, de dinero. Tiene problemas en su hogar, de dinero. No sabe qué hacer con tal cosa, de dinero. No tienes porque no da. Mire, lo último que le falta, no sé si usted ha visto cuando uno va por el centro, por la 10ª, no sé ahorita si están, porque hace rato no voy, pero uno caminaba por el Restrepo y salía gente con papelitos, ¿no? Le digamos el ser querido, le damos el número de la suerte. ¿Sí se acuerda de eso? ¿Alguno fue? A ver quién caía de pronto. Ay, llamé, pastor, me estafaron. Pero sí se ha dado cuenta, hoy en día es lo mismo en las iglesias. Le pagamos sus deudas, el Señor le retribuye, el Señor le va a dar. O sea, estamos igual que los charlatanes de la calle. Y Pablo lo que habla en este texto es la teología bíblica del dar. Y Pablo comienza colocando el ejemplo de la iglesia de Macedonia y la actitud de la iglesia de Macedonia. Pero el fundamento sobre el cual Pablo desarrolla la teología del dar es un fundamento cristológico. Y por eso el versículo número 9 dice, porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. ¿Dónde está el fundamento de dar? Pablo lo coloca desde una visión cristológica de alguien que da sin esperar nada a cambio, y es Cristo que se dio por una humanidad que no le quería. ¿Está conmigo hasta allí? El principio de dar no es retributivo, es de lo que habla Pablo. El principio de dar está de un corazón que se entrega, pero sin esperar nada a cambio. Cuando usted da esperando algo a cambio, usted está mal. Usted está mal. Y Pablo lo que hace es desarrollar en su texto una serie de contrastes que me llaman la atención, porque Pablo dice que hay una iglesia que fue probada en la tribulación, pero que en medio de la prueba desbordaron de alegría. Y dice, y de su extrema pobreza desbordó la riqueza de su generosidad. Estoy en el versículo número 1, creo, 1, 2, ya le digo en qué texto estoy. En el 2, en que en grande prueba de tribulación, abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza. Hay mucha gente que ha usado el texto abundar, abundar, abundar para hablar de cantidad. Pero el término abundancia es la palabra griega perixeia. Y perixeia, que es la palabra griega abundar, lo que traduce es actitud de corazón. Abundar no es cantidad. ¿Está conmigo? Pablo no está diciendo dieron cantidad. Pablo está diciendo lo que dieron, lo dieron con un corazón que desbordó de alegría. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿Cuál es el principio de dar? Que usted dé, hermano, con un corazón alegre y agradecido. ¿Está conmigo? Pero muchas veces, no sé si usted ha visto, pero yo he visto lugares y uno conoce a gente, mire, Pablo es tan maravilloso el texto que el apóstol Pablo pone el dar como su fundamento es cristológico, lo pone desde la visión de la gracia. Y por eso usted encuentra versículo 1, gracia de Dios, versículo 9, bondad, versículo 4, la bondad inmerecida es la misma palabra charis, que es la palabra gracia. Pablo lo que está diciendo es, ¿por qué uno da? Por cómo se dio Cristo, por gracia. Y usted da es por gracia, es decir, por gratitud, no por negociar con Dios. ¿Está conmigo hasta ahí? No es negociar, hermano. Eso es una mentira. El principio bíblico es yo doy por gratitud o por generosidad, pero es por lo que yo doy. Yo no doy es simplemente para que Dios me dé favores o para que me vean y me saquen el nombre. Porque yo no necesito negociarle nada a Dios. Por eso es que el pactar con Dios es antibíblico. ¿Por qué? Porque el pacto es un acuerdo legal entre dos personas de igual. ¿Cierto? Yo hago un pacto con alguien que está a mi igual. Pero ¿quién es aquí igual a Dios? Bueno, algún predicador medio hereje dijo que éramos Jehová Junior, que eso es lo más antibíblico del mundo. Eso es lo más antibíblico. Y su argumento, perdón la expresión, ridículo es, como las jirafas tienen jirafitas y los leones tienen leoncitos, yo soy hijo de Dios, entonces somos Jehová Junior. Yo dije, los bobos quedan.
Los que leen la Biblia así nomás por encima. Jehová Junior, no, hermano. Yo no puedo pactar con Dios porque yo no tengo nada que ofrecerle a Dios. En cambio, Él lo dio todo por usted y por mí, pactando en la cruz. Cristo pactó con usted y por mí en la cruz. ¿Y yo qué voy a pactar con Dios? Señor, ¿le falta para el cielo? ¿Qué le falta al cielo? ¿Techo? Unas lucecitas que adornen a los ángeles, yo las pongo, Señor. Es un acto de generosidad y es un acto de gratitud, porque es la gracia de Dios la que me permite dar. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿Vamos bien? El tiempo corre y usted habla mucho. ¿Qué más dice el texto? El texto dice que la iglesia pedía, y me llama la atención, versículo 4 dice, pedían participar. Mire que ellos eran los que le decían porque entendieron el principio de dar, no por negociar, no por hacer negocio con Dios, no por buscar aplausos, no por buscar favores de Dios, sino que entendían que era de la gracia de Dios que se daba. El texto 4 dice, pedían participar. Y el texto ahí para participar es la palabra koinonía, es la palabra griega que usa Pablo, koinonía. Y la palabra koinonía habla de identidad, comunidad, solidaridad. La gente daba por la gracia de Dios y por identidad con la situación. ¿Está conmigo hasta ahí? Hermano, no es porque usted tenga que manipularlo o tocar sus emociones para que usted dé. Martin Lloyd-Jones, el gran predicador de este siglo, relató una historia acerca de un granjero que entró en su casa un día para informar a su esposa y a su familia de unas buenas noticias. Amor, la vaca acaba de dar a luz a 2 becerros. La vaca dio un becerro blanco y otro becerro rojo. Continuó diciendo el granjero, debemos de dedicar por lo menos una de estas becerras al Señor. Criaremos a las 2 juntas y cuando llegue el momento oportuno, venderemos la una y nos quedaremos con la ganancia, venderemos la otra y entregaremos la ganancia a la obra del Señor. Al escuchar esto, su esposa preguntó, ¿y cuál de las 2 es la del Señor? El esposo le contestó, no hay que preocuparnos por esos detalles ahora. Trataremos a las 2 de la misma manera y cuando llegue el tiempo de hacerlo, decidiré cuál de las 2 es la de Dios. Unos días después de esta plática, entró el granjero en la cocina con una cara bien triste. ¿Qué pasó? Pregunta la mujer, porque allá no se les escapa nada. ¿Qué pasó? Amén, mujeres. O sea, no se les escapa nada, no nos engañemos. Ahora, sanidades interiores otro día. ¿Qué pasó? Pregunta la mujer. Tengo malas noticias, dijo el granjero. Murió la vaca del Señor. Pero espera, dice su esposa, tú nunca decidiste cuál de las 2 era la del Señor. Sí lo hice. Decidí que la vaca del Señor era la que se murió. Y el título del artículo decía, la vaca del Señor está muerta. ¿Sabe por qué? Porque es que no hemos aprendido el principio de dar. Y la iglesia de Corinto, a la que Pablo escribe y toma como referencia a Éfeso, decían, yo he dispuesto a participar en esto con una actitud de corazón. ¿Está conmigo? Con una actitud de corazón. No porque es negocio, porque la colecta o la ofrenda o el diezmo tiene un fin último, hermano, que es participar de la gracia que Dios me dio. Y yo por eso doy de gracia. Doy de gracia, no de oportunismo, no de oportunidad, sino doy es de gracia. Es un don gratuito dar al Señor. Y esta gracia, hermano, es la que nos permite a nosotros disfrutar de esa intimidad con el Señor. No sé si me estoy dando a entender. Es por gracia que se da. No es por favor, no es por don inmerecido, o sea, porque Dios me vaya a dar algo. Es por gracia. Es por una actitud de servicio, como hizo la iglesia. Permítame, koinonía, participar, dar. Porque entiendo la situación. Así que número 1, entendamos algo, y es que la gracia de Dios nos motiva a dar. La gracia de Dios nos motiva ¿a qué? A dar. Así, hermanos, os hacemos saber la gracia que Dios ha dado a la iglesia de Macedonia, dice Pablo. Cuando alguien entiende ese principio, entiende que da es por gracia, hermano. Que no da por favor, que no da por negocio, que no da por miedo, que ya hablaremos de eso. Que da es por pura gracia. Señor, la gracia
es la respuesta a la gratitud tuya. Y yo te doy de gratitud, Señor. Si usted le va a dar algo al Señor, déselo es de gratitud. No se lo dé esperando nada a cambio. No se lo dé esperando un favor de Dios, porque Él ya nos dio lo más importante, que es la salvación. ¿Cuántos quieren ser ricos pero en el infierno? Arranquen ahí derechito. Ahora no estoy diciendo, ay, entonces estoy llamado a vivir en miseria, pastor. Tampoco, no sea victimario. No se llama de ser víctima, se trata de no usar el diezmo y la ofrenda para maltratar el bolsillo de la gente. Porque si hay gente que a veces, yo he visto y veía eso de este señor que hablaba con Dios por el celular. Y yo decía, Dios mío, eso es un atraco a Biblia armada, o sea, maltratan la Biblia y la ponen ahí, la gente se deja manipular porque no entiende que así no funciona. Uno da es por gracia y por eso doy con gracia. 2, dar se hace con alegría. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación, abundancia de su gozo dieron. Ya miramos que abundancia no habla de la cantidad, sino la actitud del corazón, que es la palabra griega que usa Pablo. Abundancia de su gozo, hermano, no es dar a regañadientes. No es dar por obligación, no es dar bajo coacción. Mire, eso no es bíblico. Y alguien me comentaba que estuvo en una iglesia donde estaban pidiendo unos dineros y le dijeron, no, tranquilo, si no tiene ahorita, le tenemos un asesor que le saca el crédito y usted lo desembolsa a nombre de la iglesia. Y la gente lo hace. No es por coacción, porque es por gratitud. ¿Está conmigo hasta ahí? Tampoco es el miedo. Es que si usted no diezma, si usted no ofrenda, el diablo se lo quita por otro lado. ¿Ha escuchado predicadores decir? Entonces, ¿se enfermó alguien de la familia? Claro, por no diezmar ni ofrendar. Vea, le tocó lo que no le dio al Señor, invertirlo en drogas. Y yo digo, esto es pura brujería, porque eso no es bíblico. ¿Usted ha escuchado eso? Diezme y ofrende, porque si no se va a ir para el infierno. No es por coacción, no es por obligación, no es por miedo a un castigo divino. Es por gracia. Es por una actitud de un corazón agradecido. Pero hoy en día, hermano, lo que les digo, hay atracos a Biblia armada. Levante sus manos y deme todo lo que tiene en el nombre de Jesús. Así no funciona el dar. La iglesia de Macedonia daban con libertad, con alegría. Por eso Pablo en el capítulo 9, porque 8 y 9 son una sola sección, por tiempo solo vamos a estudiar esos 5 versículos. Podríamos durar como duramos con Efesios 37 sermones, en estos 2 capítulos duraríamos también un chorro. Pero Pablo por eso en el 9 dice, Dios ama al dador alegre. Dios no ama, hermano, aquel que viene a dar simplemente por buscar un favor o un negocio. Es el que da con alegría de corazón. ¿Está conmigo hasta ahí? Con alegría de corazón. El pastor John MacArthur dice, dar no es cuestión de cuánto posee uno, sino una expresión del corazón amoroso y desinteresado. El hecho de que los macedonios no permitieron que su pobreza sofocara su generosidad, los volvió modelos del acto cristiano de dar. Dieron con un corazón alegre, agradecido. Cuando Pablo habla de su pobreza, está diciendo es que no tuvieron excusa, sino aprendieron qué es dar de gracia. Y creo que es lo que a veces necesitamos comprender. Lo tercero que dice el apóstol Pablo es que dar es un acto voluntario. El versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de ellas. Es un acto que voluntario. De lo que Pablo entendía y le enseñaba a la iglesia, que entendía que era la gracia de Dios. ¿Por qué daban los macedonios? Por su propia iniciativa, por su propia motivación. La palabra que usa Pablo ahí para hablar de voluntario, que dice el texto, pues doy testimonio de que con agrado, agrado es la palabra que usa ahí el apóstol Pablo. Y es interesantísimo que esa palabra agrado
habla de dar desinteresadamente. Pero qué triste, hermano, de que hoy en día, no sé si usted ha visto, pero hay un mal concepto del dar. Mi esposa trabajó muchos años en un banco antes de dedicarse conmigo a la iglesia. Y mi esposa decía, yo sufro cuando los clientes me dicen, ¿su esposo qué hace? Ay, doña Patricia, ¿y su esposo en qué trabaja? Y ella decía, no, yo, no es pastor. Ah, pero usted es la dueña del banco. Usted no necesita estar trabajando. Porque desafortunadamente es la idea de muchos. Ayer hablaba con alguien herido de unas iglesias o que vio muy malos testimonios y decía, qué triste que en las iglesias hoy en día no somos ovejas sino número de cédula. Y usted es número de cédula. Y usted está por cuánto da su número de cédula. Y así es como nos cuentan en las iglesias. Porque hay un mal enfoque del diezmo y de la ofrenda. Hace 8 días se explicaba que el diezmo bíblico o la ofrenda bíblica tenía 3 características. Para el mantenimiento de la iglesia, para el mantenimiento de los levitas o sacerdotes en el Antiguo Testamento, en este caso hoy en día para los que trabajan para el Señor, como dice Pablo a Timoteo, el obrero es digno de su salario, y para la ayuda de los necesitados. Para eso es que se da en una iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Es para eso que se da. Si usted viene a dar a una iglesia pensando que Dios le va a dar un favor, no es así, no funciona. Esto no es una fórmula mágica. Y tampoco usted es de los que cree y dice, ay, es que los pastores se enriquecen, es que allá lo roban. No, mire lo que dice la Biblia. Se da por gratitud, por alegría. Y aquí lo hemos dicho muchas veces y lo decimos con orgullo sano. El día que usted necesite saber qué se hacen con los dineros de la iglesia, ahí están los libros. Con todo gusto los puede ver. Porque los recursos del Señor tratamos que se manejen lo más transparente posible. Porque son dineros del Señor. Por eso es que, claro, yo devengo un salario, pero no para ser dueño de un banco, como le decían a mi esposa. Ay, su esposo es pastor. No, usted lo que tiene es plata, porque tristemente esa es la visión de muchos hoy en día. Pero usted y yo debemos aprender que damos al Señor es voluntariamente, desinteresadamente y por gratitud y con alegría de corazón. Cristo se dio todo por usted y por mí. Y por eso Pablo pone su fundamento cristológico. Obviamente, no como algunos enseñan, délo todo. Y es el segundo aspecto, lo otro que dice Pablo. Dar es un acto proporcional, conforme a sus fuerzas, que es lo que sigue diciendo el versículo 3. Pues doy testimonio con agrado, han dado conforme a sus fuerzas. ¿Conforme a qué? Sus fuerzas. La Biblia no fija una cantidad. Claro, hablamos del diezmar. Pero el diezmo, que es una expresión judía, habían 3 diezmos en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos lo sabían? O sea, realmente una persona diezmaba el 33% o el 33 punto algo. Era el diezmo, porque era el diezmo para los pobres, el diezmo para los levitas, el diezmo para... Eran 3 diezmos que se hacían. Hoy en día se usa la figura del diezmo como una acción, como una enseñanza de dar por gratitud al Señor. Pero es que la Biblia en el Nuevo Testamento pone un estándar más alto. Porque es que la Biblia no fija una cantidad. La Biblia lo que habla en 2 Corintios 8, el que estamos leyendo, cada cual dé según haya sido prosperado. Lo que la Biblia está diciendo es conforme a como usted pueda dar de gratitud. ¿Estoy siendo claro hasta allí? ¿Sí estoy siendo claro hasta allí? Ay, el pastor dijo que no hay que dar. Entienda lo que quiera entonces. Porque la Biblia lo que está diciendo es todo lo contrario. Es como el mismo caso de la ley. Alguien decía, ay, antes la ley era tan dura que es mejor vivir la gracia. En la ley se juzgaba la acción. En la gracia ya se juzga la intención del corazón. Porque la gracia da una dimensión mayor al ser humano. Y lo mismo pasa en el tema del dar. No hay una cantidad amarrada y escriturada donde si la iglesia de Macedonia daba conforme a sus fuerzas.
Y es lo que Pablo está diciendo. Cada uno dé porque Dios da, o cada uno dé según Dios lo haya prosperado. Es lo que dice el versículo número 12 que estamos leyendo del capítulo 8. Quiero leérselo. Dice la escritura, porque si primero hay la voluntad dispuesta, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, y empieza a hablar, sino para que este tiempo con igualdad, abundancia, y empieza a hablar Pablo en ese texto y resalta el hecho de dar, no de, diciéndole di al Señor y dejé a mis hijos aguantando hambre. Como hay muchos que han enseñado eso, que eso no es bíblico. Dele al Señor que Dios le suplirá. Pablo está diciendo de conforme a como haya sido prosperado. ¿Estoy siendo claro hasta allí? Pero hermano, no crea que Dios le va a hacer algo malo. En una iglesia se necesitaba una remodelación. Durante el servicio, el pastor hizo una apasionada propuesta mirando directamente al hombre más rico del pueblo. Al final del culto, el hombre rico se paró y dijo, pastor, voy a contribuir con $1,000,000. Entonces, un pedazo de yeso cayó del techo y le pegó al hombre. Rápidamente el hombre rico se paró gritando, pastor, incrementaré mi donación a $2,000,000. Antes de que se pudiera sentar, le cayó otro pedazo de techo, del yeso del techo. Otra vez el hombre dijo, pastor, voy a doblar mi segunda promesa, voy a dar $4,000,000. Se sentó y de nuevo una gran cantidad de yeso cayó sobre su cabeza. El hombre se paró y gritando dijo, pastor, voy a dar $5,000,000. De pronto, un líder de la iglesia por allá gritaba, Señor, síguele pegando, síguele pegando. Ay, yo voy a dar porque si no el Señor algo malo me ocurre. Hermano, usted y yo no podemos orar, Señor, trátalo, tócalo, dale, Señor, que se dé cuenta, porque he escuchado algo que es lo más antibíblico del mundo, oraciones contrarias. He escuchado iglesias hablar de oraciones contrarias. ¿Has escuchado sobre oración contraria? Es lo mismo, como en la brujería hay brujería contraria. Ahora el diablo metió en las iglesias oraciones contrarias. Entonces una persona se va a la iglesia, una persona no da en la iglesia, una persona no se somete a la iglesia y el pastor y los líderes oran para que Dios ponga la mano sobre él. Señor, tócalo. Señor, tócale su bolsillo. Señor, tócalo, que vea tu poder, Señor. Y una vez un señor llegó a decirle al padrino que en la iglesia habían orado por él con una oración contraria y que por eso se había partido la pierna. Nosotros trabajamos con mi esposa el caso de una familia que salió muy mal de una iglesia aquí en Bogotá porque el pastor y todos los líderes estaban orando para que les fuera mal. Una oración contraria para que volvieran. Díganle que tiene a su lado, eso es antibíblico. Y los que nos van a ver en cámaras, eso es demoníaco, eso no es bíblico. ¿Está conmigo hasta ahí? No es bíblico. ¿No dice acaso el Señor Jesús, bendiga y no maldiga? ¿No dice acaso la Biblia, si tu enemigo tiene hambre, qué dice la Biblia? Compre un pollo y cómaselo en su cara para que se muera de hambre el desgraciado. ¿Sí dice eso la Biblia? Si tu enemigo tiene frío, échele un balde de agua y escúpalo por pecador. ¿No dice la Biblia, si tiene hambre, dale de comer? Si tiene frío, si te pide llevar una milla, ve con él 2. Oraciones contrarias no son bíblicas. Negociar con Dios no es bíblico. El principio bíblico del dar, como venimos estudiando, es por gracia, es con alegría, es voluntario. Dar es un privilegio, no una obligación. El versículo 4 dice del texto a los Corintios que estamos leyendo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio. Y la palabra que usa servicio ahí es la palabra diaconía. Dar, hermano. Entendía la iglesia de Macedonia que era un privilegio y por eso usa la palabra servicio, diaconía. Es un servicio voluntario. Es un servicio donde uno se preocupa por el otro. Y es la palabra que usa Pablo, hermano.
Y me encanta que dice, pidiéndonos dar como un servicio. Y la palabra pidiéndonos, que es la palabra griega deomai, es interesantísimo que esa palabra pidiéndonos habla de suplicar, implorar. O sea, el texto realmente, si yo hiciera la transliteración del texto, quedaría suplicando, rogándoles que les consideran el privilegio de servir o de entregarse en la iglesia de esta manera. Entonces la manipulación para dar no es bíblica, porque es un acto voluntario de un corazón que entiende el principio de la gracia. ¿Está conmigo hasta ahí? Esta misma actitud o esta misma palabra es la que se usa en Lucas 5:12 para el leproso que le imploró a Jesús que lo sanara. ¿Y eso por qué no se ve en las iglesias? Si yo preguntara hoy en día, si yo le dijera, ¿por qué viene a la iglesia? Usted de pronto diría, yo voy por la alabanza. Bueno, aunque no sé por qué, pero usted diría, yo voy por la alabanza. Porque es para el Señor, no para los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por más, no me miren mal los de la alabanza. Yo voy por las danzas. Yo digo, no, peor. Porque es para el Señor, no para los hombres. Yo voy por el pastor. Ah, bueno, ahí sí. No, yo voy por el pastor porque nos gusta la manera como se predica. O yo voy porque la iglesia es una familia. O yo voy porque me gusta estar en unidad. Amén. Pero ¿quién dice yo voy a la iglesia porque me gusta dar, diezmar o ofrendar? Ninguno, porque nos han enseñado que es un negocio. Pero la Biblia dice que es un privilegio. ¿Está conmigo hasta allí? Y luego, por último, para cerrar, dar es un acto de adoración. ¿Dar es un acto de qué? Versículo 5, y como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La prioridad de la iglesia de Macedonia era primero darse al Señor y ahí sí dar a la iglesia. Usted no compra el cielo, hermano, con su dinero. ¿Está conmigo hasta ahí? La prioridad de la iglesia de Macedonia era darse al Señor, entregarse al Señor. El acto, hermano, de adoración no es solamente dar un dinero. Uno adora al Señor cuando viene a la iglesia y participa de la ofrenda. Uno adora al Señor cuando da con un corazón agradecido, no por cohibir, porque lo han coaccionado a hacer. Uno adora al Señor, hermano, cuando da, pero no esperando una reciprocidad tipo negocio. Creo que es importante, hermano, que entendamos que necesitamos ser hombres y mujeres que nos consagremos a Dios para que aún nuestros diezmos y nuestras ofrendas sean adoración a Él. ¿Cuántos dicen amén? Quiero cerrar con una frase que me encantó de un profesor. Los beneficiarios del don divino se convierten en donantes. La dinámica de donar propia de Dios alcanza al creyente que entiende la gracia, porque todo es por gracia. El principio bíblico del dar es lo que Pablo ha enseñado a la iglesia de Corinto, y no toda la mentira de la teología de la prosperidad que se enseña hoy en día. Han sido tan descarados que se atreven a decir que si usted no tiene o si es pobre es porque está en pecado. Y así no funciona. Hay un término que quiero usar acá que está muy mal acuñado hoy en día, que es la economía del reino. La economía del reino no es prosperidad y abundancia, sino es administración. ¿Por qué no oramos en esta hora? ¿Por qué no cierra sus ojos donde usted está? Con sus ojos cerrados, hablamos con el Señor. Colóquese sobre sus pies, por favor. Ya sabe, si alguno lo llega a llamar Dios por celular, cuélguele que eso no es de Dios. No es. Con sus ojos cerrados, Padre, gracias en esta hora. Porque tú eres